Una noche mi hermano mayor y yo fuimos por encargo de mi padre a sacar la basura. En ese tiempo vivía en un conjunto habitacional y debíamos llevar las bolsas de mi casa a una especie de bodega en la parte trasera del conjunto. Esta también llegaba hasta donde estaba una quebrada. Fuimos por las calles principales, pero al volver decidimos cortar camino por las canchas de fútbol que estaban cerca de la bodega y que obviamente limitaban con la quebrada. A medio camino empezamos a escuchar que llamaban desde el otro lado de la quebrada a mi hermano. Nos pareció raro, ya que aunque había otro conjunto no teníamos conocidos en este. Cuando nos íbamos acercando, yo como iba más adelante que mi hermano, vi una especie de esfera blanca. Yo corrí hacia ella creyendo que era un gato, pero al acercarme se tiró a la quebrada y desapareció. Nunca supimos de qué se trataba esa visión. Esto otro me ocurrió una noche que estaba en la casa y me había quedado jugando videojuegos a altas horas de la noche. A cierta hora me dio hambre, así que decidí bajar a la cocina. Cuando estaba de regreso, de pronto vi una silueta negra que se paró frente a mí y se quedó estática. Yo solo alcancé a frotarme los ojos y cuando levanté la mirada, esta ya no estaba. Muchas gracias por escuchar mis historias y saludos desde Ecuador. Esto me ocurrió a las 12 de la noche y dormido soñaba que asistía a una reunión. En la puerta de este lugar estaba un tipo alto, algo pelón y pálido que tenía una camisa blanca y un pantalón negro. Él me dijo que pasara a la casa y de la nada apareció una amiga. Lo más raro del asunto es que esta amiga había desaparecido y la habían encontrado muerta. Yo al verla en mi sueño me emocioné y también ella me abrazó. Para continuar con esto, cuando me abrazó sentí un frío que me calaba hasta los huesos. Y aunque estuviera dormido, este frío lo sentía en todo mi cuerpo. En ese instante yo desperté y vi a un hombre en la puerta de mi cuarto que estaba parado. Solo alcancé a ver la silueta y este me decía que guardara el silencio con una seña. Yo pensé que era mi padre que trataba de despertarme, pero salí a verlo y él estaba durmiendo con mi madre. No sé qué pasó esa noche, pero es algo inexplicable para mí. Un día como a las 12 de la noche me disponía a dormir y en cuestión de un rato todos los perros de mi calle empezaron a ladrar descontroladamente. Yo no hice mucho caso al asunto y solamente trataba de dormir. Ya como eso de las 2 de la mañana me asomé por la ventana y vi a una mujer muy alta con el pelo corto. Empecé a rezar porque dice mi tía que cuando ves alguna cosa como esa debes de rezar la Magnífica. Así que mientras lo hacía los perros empezaron a ladrar más fuerte que la primera vez. Lo raro fue que al día siguiente me enteré que había muerto una señora que vivía en mi calle. Yo pienso que esa noche vi la muerte, pero no lo puedo asegurar a ciencia cierta. Muchas gracias por escuchar mis historias. Y aprovecho a mandar un saludo a Margarita Reséndiz, que también nunca se pierde los relatos del canal. Esto me pasó cuando tenía 2 o 3 años aproximadamente. Yo soy originario de Victoria, Tamaulipas. En una ocasión nos fuimos a un río llamado Chico. El camino para llegar a ese lugar era de pura terracería y alrededor solamente había un par de casas y un barranco. Nosotros estuvimos allí en la mañana y todo iba muy bien. Ya en la noche le pedimos permiso a una señora de quedarnos en su patio trasero para colocar nuestras casas de campaña. Transcurría con normalidad la noche, pero de repente como a las 2 o las 3 de la mañana se escuchó que había un caballo con cadenas. Yo en mi inocencia salí a ver con la emoción de acariciar un caballo. Pero yo recuerdo que mis tíos y mis padres salieron a ver porque lo raro era que se escuchaban esas cadenas. Cuando salimos a ver no había ningún caballo, pero el sonido de las cadenas se seguía escuchando. Toda la noche estuvimos escuchando esas cadenas. Prácticamente era como si el caballo pasara a un lado de nuestras casas de campaña. Muchas gracias por escuchar esta historia. Hace tiempo, cuando ya tenía mi segunda hija, quien tenía unos 4 o 5 meses, la estaba bañando en mi recámara. Había terminado y la estaba secando y luego la senté en la cama mientras recogía la bañera y las cosas que había utilizado. Cuando volteé para abrazar a mi nena, vi que estaba mirando hacia arriba sonriendo y estirando los brazos. No podía hablar, pero pareciera como si estuviera diciendo mamá. Yo me asusté y salí corriendo y le conté a mi madre lo que había sucedido y entonces me dijo: no seas tonta. Yo creo que es la Virgencita hablándole, pues cuando nació se la ofrecí pidiendo que la cuidara.
Esto parece que siempre lo había hecho, pues cuando tenía 3 años se salió de la casa sin que nos diéramos cuenta. Cuando la fuimos a buscar, mi vecina me la trajo diciendo con una voz molesta: «Cuida más a tu niña que casi te la atropellan». Yo me quedé un buen rato en shock, puesto que la había dejado viendo televisión con la familia. Otro día ella se salió de nuevo y se puso en medio de 2 autos. Para esto, uno de los autos bajaba la reversa ya que no la había visto, pero luego una persona me dijo que alguien la había jalado para que no la atropellaran. Creo que mi hija sí está protegida por la Virgen. Mi nombre es Christopher y soy de una pequeña comunidad llamada Villanual. Mi hermano anda de novio con una muchacha y un día se le hizo muy tarde, de modo que al regreso a la casa como las 3 de la madrugada iba pasando por una mezquita. Ahí cuenta que vio un hombre de alta estatura colgado y dice que era el mismísimo diablo. Cuenta que por la impresión salió corriendo, pero de alguna manera no lograba avanzar. Así que mejor se tiró al suelo, se hizo bolita y comenzó a rezar como pudo. Lo más raro de todo es que no le salían las palabras. Como pudo, llegó a la casa de su novia y le hicieron una limpia. Esa noche su novia dice que vio unas pequeñas niñas rasguñándole las piernas. Muchas gracias por escuchar esta pequeña historia. Mi nombre es Sergio y tengo 23 años y soy de Chimalhuacán, Estado de México. Era un día como cualquier otro y ya eran las 11 de la noche. Yo iba junto con mi hija de 1 año a comprar algo de cenar porque ella y yo teníamos mucha hambre. A ella meses antes se la habían querido llevar las brujas, pero gracias a que mi padre me había enseñado un poco de hechicería no había vuelto a pasar. Al caminar empecé a sentir energías malignas alrededor de mí y sabía que algo se aproximaba a nosotros. Me detuve a observar a todos lados pensando que podría ser un ladrón, pero no veía ningún ladrón y solamente a lo lejos vi una niña de aspecto siniestro que se nos iba acercando. Mi bebé empezó a alterarse y yo lo único que hice fue abrazarla e intenté moverme de ese lugar. Yo volteaba constantemente hacia atrás y para mi sorpresa ella estaba detrás de mí siempre. Corrí hasta una esquina de la calle y pude escuchar cómo la niña se reía y nos gritaba que eso era inútil. De la prisa me caí y me quedé sentado en la acera sin soltar a mi bebé. Entonces esa cosa se acercó y me dijo: «¿Por qué no rezas? ¿Por qué no le pides ayuda a tu Dios?». Yo, como no soy religioso pero creo en Dios, le contesté: «Tú al que llamas Dios puede chingar mucho a su madre. Yo no necesito de él». Eso lo dije mientras intentaba ponerme de pie y esa cosa me decía: «Es inútil que te resistas. Esa niña tan pura debe de ser mía». Esto me lo decía mientras se burlaba de mí y yo volteé a ver a mi hija y pude notar que ella estaba inconsciente. Tenía tanta rabia que me levanté y le dije que se saqueara de aquí y que con mi hija no se podía meter. Le solté un puñetazo, pero en ese momento desapareció y todo volvió a la normalidad. Inmediatamente volví a la casa, pero bastante enojado. Imagínense ustedes que alguien amenazara a su hija. Muchas gracias por escuchar esta historia. Yo tenía una novia en Córdoba, Veracruz, y ella se llamaba Esmeralda. Estuve saliendo con ella por aproximadamente 1 año y medio. Después de eso me mandaron a Estados Unidos por cuestiones de la delincuencia organizada. Esmeralda tiene un hermano mayor el cual era amigo mío. En el momento en el que yo me fui a Estados Unidos, él me pidió que cuidara de su hermana. Lo raro de todo es que me lo pidió como si supiera de que le iba a pasar algo. Llegando a Paisac, donde actualmente vivo, pude hablar con ella. Ahí fue que me contó que su hermano había fallecido de una manera muy extraña. Lo habían encontrado muerto en su departamento y él estaba como seco, como si alguien se lo hubiera succionado. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esto me pasó martes 13 cuando me dirigía a comprar la cena. Iba en el centro de mi pueblo, como vivo en las orillas, me tomaba alrededor de 15 minutos llegar a pie. Soy del tipo de personas que les gusta caminar por lugares solitarios, y justo cuando iba en un callejón sentí ganas de voltear para arriba. Era como si algo o alguien me pidiera que volteara a ver. Fue entonces que di un cabeceo y pude ver por unos segundos un ave de un tamaño descomunal. Iba volando a no más de 150 pies de altura. Era un ave emplumada de color café rayado que al volar no producía sonido alguno.
Aunque quise salir corriendo para tomar la calle principal, preferí hacer como si no la hubiera visto. Así fue como pude llegar a la calle principal en 2 minutos. De aquella ave no supe más, pero yo creo que era una bruja. Y como era martes 13, dicen que muchas se reúnen para llevar a cabo sus aquelarres. Gracias por escuchar esta experiencia. Mi nombre es José y vivo en El Salvador. Una vez mi bisabuelo tuvo una discusión bastante fuerte con mi bisabuela. Él se retiró enojado y se sentó bajo un árbol de guayaba. Ahí escuchó la voz de mi tatarabuela y le dijo: Mauricio, hazle caso a tu madre. Él asustado se bajó y ya por la noche encontró a un amigo que le dijo que ya se fuera a su casa. Él no hizo caso y más tarde en el camino vio un caballo negro con un hombre sin cara quien se convirtió en un árbol. Mi bisabuelo, por más que lo veía, no supo si fue realidad o fantasía. Eso sí, volvió a su casa inmediatamente. Gracias por escuchar esta anécdota. Me llamo Ala Martínez y esta historia ocurrió en un convento donde vive mi tía. Todo pasó hace un par de meses. Cuando fuimos a visitarla y nos quedamos un par de días. Al llegar al convento notamos un poco extrañas a mis primas, a mi tía y a su esposo, pero tratamos de no darle mucha importancia. Esa misma noche nos alojamos en un cuarto cada uno. Ya estábamos a punto de dormir y una de mis tías llamó a la puerta. Cuando abrimos vimos que estaba con una cara de pánico y decía que había visto a una de mis primas revolcarse con los ojos en blanco. Yo no la creía porque pensaba que tal vez había tenido una pesadilla. Luego de un rato mi tía fue por un vaso de agua para tranquilizarse y nos preguntó que si podíamos cuidar a los niños mientras volvía, ya que estos se encontraban durmiendo. Entonces yo estaba de pie y escuché una voz de una anciana riéndose sofocadamente. Me asusté bastante, pero en ese momento llegó mi tía y decidimos quedarnos en un solo cuarto toda la familia. Ya en el cuarto todos teníamos miedo debido a lo que había pasado, y justo en ese momento mi tía entró en pánico e intentábamos calmarla. Entonces yo empecé a discutir con mi madre mientras le decía que abriera la puerta ya que me estaba sofocando y quería ventilar la habitación. Mi tía, quien estaba dormida, despertó y corrió al baño a vomitar. Al salir solamente nos dijo que dónde estaban sus hijos. Nosotros asustados le respondimos que estaban dormidos. Se quedó callada por unos instantes hasta que se empezó a comportar de un modo bastante extraño. Le hablábamos y esta no nos respondía. Al final nos dieron las 4:30 de la mañana y nos pudimos dormir un poco. A la mañana siguiente empezamos a platicarle a mi tío lo que había sucedido y ella nos comentó que días antes algo extraño le había sucedido. En una reunión dentro del convento ellos habían colocado cortinas negras alrededor de la sala y dejaron un ataúd. Entonces mi madre comentó que la noche al llegar al convento vio la silueta de una señora mayor a través de la ventana que daba para la cocina. Pero ella no nos comentó nada porque no quería asustarnos. Al final el asunto quedó sin una respuesta para todo. Pero de que existen las apariciones, existen. Quiero compartir algo que me pasó en este mismo año. Yo me encontraba viendo videos de terror en YouTube y me dieron como la 1 de la madrugada. Ya todos en mi casa estaban dormidos y pues a mí se me estaban cerrando los ojos del sueño. Así que simplemente dejé el celular en mi cama y me dormí. De pronto escuché como si sonara algo y yo me desperté y sentí como si alguien me estuviera moviendo la cama con la rodilla. Como estaba boca abajo, la verdad no quise voltear porque me había dado bastante miedo. Lo raro fue que quise agarrar mi celular para ver qué hora era, pero no lo podía encontrar. Quise encontrar un dije de la Virgen de Guadalupe que tenía en el buró y tampoco apareció por ningún lado. Lo único que pude hacer fue taparme hasta arriba y empezar a rezar lo que me acordaba. Así pasó un rato hasta que poco a poco se dejó de mover la cama por completo. Si me preguntan qué fue lo que pasó, la verdad es que no les puedo dar una explicación alguna. Soy originario de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Un día mi nuera me dijo que por las noches escuchaba como si alguien anduviera en el techo de su cuarto. Como el techo era de lámina, cualquier gato o pájaro se escuchaba perfectamente. Pero ella me decía que llegó a escuchar cómo estaban aruñando el techo. Yo le dije a ella que iba a dejar la puerta abierta para salir rápidamente cuando escuchara algo.
Un día, como eso de las 2:30 de la madrugada, ya me estaba ganando el sueño, pero en ese mismo momento al girar para acomodarme sentí como si alguien me levantó de las costillas. Sentía que lo había hecho con las 2 manos y sentí como si colgara de la nada. Ahí fue cuando escuché que mi nieto se quejaba y mi primer impulso fue ir con él. Así que de la nada regresé para la cama. Al mismo tiempo volteé a 50 centímetros de la cama y vi que estaba una especie de sombra negra, pero a la cual no le podía ver la cara. Esa sombra simplemente desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Cuando me levanté, uno de mis nietos me preguntó que qué era lo que estaba haciendo, y al ver que estaba parándose le pregunté que para dónde iba. Él me dijo que iba para el baño y luego de caminar rumbo a este solamente me dijo: ¿Usted dejó la puerta abierta esta noche? Yo solo le respondí que sí, que se fuera al baño y que luego cerrara la puerta. Creo que lo que nos visitó esa noche era una bruja. Todo inició cuando tenía aproximadamente solo 6 años. Yo vivo en una pequeña comunidad llamada Cerro Gordo en el Estado de México, la cual es una comunidad muy pequeña y para ese entonces mi casa estaba rodeada de maizales, ya que me encontraba en época de siembra. Una tarde mi padre llegó a la casa y tomó machetes y dispuso a caminar hacia los maizales. Yo estaba jugando en el patio y vino hacia mí y me llevó de la mano hacia estos, pero de pronto aquello que yo veía como mi padre tomó una forma distinta. En aquel lugar sostuvimos una larga conversación, aunque para eso también todos los miembros de la familia llevaban un par de horas buscándome. Fue como si aquel lugar me hubiera ocultado de la vista humana, ya que en varias ocasiones habían pasado por ese lugar y no me habían visto. Lo que para mí fue un breve instante fueron 3 horas en tiempo real, y ya antes de darse por terminado el encuentro, el ente me tocó con su mano el rostro, dejándome una leve herida sangrante. En ese instante eso desapareció. Como cualquier otro niño al encontrarme solo empecé a gritar. Mi madre, quien estaba cerca de ese lugar, corrió a mi encuentro y vaya sorpresa, ya que lo que veía como un lugar plano lleno de vegetación era en realidad la orilla de un barranco. Ese fue el inicio de lo que puedo llamar un don o una maldición, ya que desde ese entonces puedo ver las cosas que los demás no pueden. Muchas gracias por escuchar esta historia. Te voy a contar algo que me sucedió hace 21 años atrás. Mi madre perdió a su madre a los 9 años y al morir mi abuela de mi abuelo quedó muy mal. Pero pese a todo esto, aún se casó 2 veces más. Al paso de los años, mi abuelito se sintió mal y enfermó de enfisema pulmonar. Todos los hermanos se turnaban para estar con él, cuidarlo y rezar por su bienestar. En ese tiempo yo estaba esperando a mi tercera hija. Una madrugada, mientras estaba dormida, vi que en mi sueño él bajaba unas escaleras y al verme me decía: «Hija, vengo a despedirme de ti». Yo lo abrazaba y le decía que lo quería mucho y él solamente me respondió: «Ya me voy porque me están esperando. Por favor, no estés enojada conmigo». Él me sonrió en todo momento y luego desapareció en mis brazos. Desperté llorando y cuando subí a la casa habló mi madre diciendo que mi abuelo ya estaba bien. Yo le contesté que ya lo sabía y que él había venido anoche a despedirse de mí. Pasó un año y hubo bastantes problemas familiares. A raíz de esto, mi abuelito me habló en un sueño y me dio un mensaje para todos sus hijos. Los quiero ver unidos como siempre, ya que si no lo hago me pongo bastante triste. Cuando yo le conté esto, mi madre abrió la boca y los ojos, pues sabía que yo no tenía idea de la magnitud del problema familiar. Esta es una de las tantas experiencias que tengo para contar. Muchas gracias por escuchar mi historia. En la capital de Santo Domingo había una clínica donde ocurrían demasiadas muertes, mucho más de lo normal. Cuando estudiaba en la universidad hubo un estudiante que fue ingresado ahí y luego murió misteriosamente. Por lo que pude averiguar, era un lugar notorio por la cantidad de muertes, pero nunca pensé que fuera por algún suceso paranormal. Sin embargo, un día pasé por enfrente de esa clínica e iba acompañado de una dama que tiene dones especiales. Para mi sorpresa, justo frente a la puerta exclamó: «La muerte está parada en la puerta». Yo no le presté mucha atención en ese momento, pero tiempo después me di cuenta que lo que decía era normal por la cantidad de muertes extrañas que ocurrían. Muchas gracias por escuchar esta historia.
Mi nombre es Javier y soy del departamento de Bucaya, situado en Colombia. Cuando yo vivía en Mongi, unos amigos y yo teníamos la costumbre de salir fuera todos los fines de semana. Uno de esos días recuerdo que duramos tomando hasta la tarde todo un domingo. A uno de mis amigos le tocaba ir a cuidar una finca. Él decía que tenía que ir temprano porque si bajaba tarde lo asustaría el tío, que era la manera en que llamaban en ese lugar al diablo. Nosotros lo convencimos de que se quedara diciendo que lo íbamos a acompañar. Ya para las 11:30 de la noche nos dirigíamos todos para la finca. Era más o menos unos 40 minutos de camino. Ya como a la mitad del camino un compañero empezó a decir que si se le aparecía el tío él lo iba a atender con una sola mano. Íbamos pasando por la mitad de un pequeño bosque cuando de repente cayó una rama de lo más alto de un árbol. En ese instante mi amigo Efraín dijo que no lo mencionáramos más porque podría estar asustándonos. Ya saliendo del bosque llegamos a un lugar llamado el Portón Blanco. Ahí todos miramos que venía un señor muy alto y vestido de negro al cual cordialmente saludamos. Él muy atento nos respondió el saludo parándose enfrente de Javier, mi amigo. Nosotros seguimos adelante pensando que era algún conocido de este. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando nos alcanzó sudando y pálido del miedo. Se le notaba una cara de terror absoluto. Ahí fue cuando Efraín dijo lo siguiente: era el tío lo que vimos, ¿verdad? Y Javier con una voz entrecortada le respondió: en efecto, era él y me dijo que no lo ofendiera más, que este ser le había mostrado sus enormes colmillos y unos ojos rojos que destilaban fuego. Nos fuimos acompañando a Efraín a la finca y salimos al día siguiente muy temprano. Eso sí, no mencionamos nada más acerca del tío. Cuando tenía 16 años pasaba mucho tiempo en la calle con mis amigos, casi siempre hasta altas horas de la noche y a veces llegaba a mi casa en la madrugada. Una noche estaba en la casa y tenía pensado salir como eso de las 10 de la noche. En ese entonces compartía un cuarto con mi hermana mayor y mi hermana menor. Estábamos mirando televisión y riéndonos de unos chistes que estábamos contando, cuando de un momento a otro mis hermanas se quedaron dormidas y yo seguía mirando esperando la hora de salir con mis amigos. Yo me encontraba acostado y arropado y de repente sentí que me estaban quitando las cobijas, para acto seguido empezarme a elevar y dar vueltas por todo el cuarto. Yo le estaba gritando a mis hermanas pero estas no se lograban despertar. Luego de 3 vueltas en la habitación empezó a rezar un Padre Nuestro mentalmente, y así bruscamente me soltaron de nuevo en la cama. Yo claramente pude ver 2 sombras blancas que salían por la pared de arriba. No perdí el tiempo, me levanté y fui a contarle todo lo que me había ocurrido a mi madre. Ella me dijo que me había encomendado a las ánimas benditas del purgatorio, y que siempre me iba a pasar lo mismo si yo no cambiaba mi forma de ser. Esto otro me pasó cuando pertenecía al Ejército Nacional. En una ocasión estábamos en una vereda del municipio de Miranda de Cauca, Colombia. Esa noche nos dieron la orden de movernos hacia un punto para hacer una operación. Todo esto empezó como a las 11 de la noche aproximadamente. Habíamos caminado unos 40 minutos cuando el comandante de la compañía mandó hacer un registro de reconocimiento. Cuando el grupo volvió se dieron cuenta de que hacía falta un compañero. Enseguida arrancamos la búsqueda ya que pensábamos lo peor. Yo me acuerdo que ya íbamos llegando a una parte que llaman los tanques cuando de repente el puntero se quedó estático. Extrañamente sentí unos escalofríos y la sensación de que la cabeza me iba a estallar. En ese momento vimos pasar unas sombras negras de gran altura, pero ninguno logró reaccionar frente a esas cosas. Esa noche mi teniente comandante canceló la operación debido a que no encontrábamos a ese compañero. Al día siguiente apareció en un canal con todo el cuerpo rasguñado y balbuceando que no le hiciera nada. Nunca supimos qué fue lo que vio o qué lo atacó. Muchas gracias por escuchar estas historias. Todo empezó cuando tenía 5 años de edad. Un día como cualquier otro fuimos a comprar comida china y sentí que algo me estaba siguiendo pero que no lo lograba ver. Yo soy un niño índigo y desde que tengo memoria veo cosas y la verdad no me gustan para nada. Luego de comprar la comida llegamos a la casa y estuvimos preparándonos para comerla. En ese momento mi madre me mandó a la cocina por unos cubiertos, pero yo sentía que algo estaba ahí en la oscuridad viéndome. Justamente en el marco de la puerta. De pronto pude ver a un hombre que era bastante alto y era un ser completamente oscuro. Este ser no tenía rostro y yo al verlo grité y llamé a mi madre.
quien rápidamente llegó y prendió la luz haciendo que el tercer se evaporara frente a mí. Desde ese día yo no puedo dormir tranquilo sin tener las luces prendidas en la casa. Esto otro le pasó a mi mejor amigo. En su familia hay una entidad que los persigue a todos desde hace muchos años, ya sea sus tíos, primos y hermanos. Este es un hombre sombra el cual usa sombrero y se materializa a veces, además de que tiene la capacidad de entrar en los sueños. Todos le tienen un miedo inmenso menos mi amigo, ya que él se burlaba cada mes que podía de hecho, hasta que un día le tocó soñar algo bastante horrible. Él se fue a dormir como siempre, pero en un momento de la noche abrió los ojos y vio que su habitación estaba acomodada de una manera diferente. Solamente su ventana estaba en el mismo lugar. Él trataba de cerrar los ojos para dormir, ya que se había dado cuenta de que era un sueño, pero abría los ojos y se veía sentado de nuevo, hasta que después de varias veces apareció el señor del sombrero. Él al verlo se trataba de levantar, pero no podía, era prácticamente imposible. Esa criatura lo observaba y lo más raro es que aunque no tenía cara, él sentía que lo estaba mirando y le hablaba. Le preguntaba si tenía miedo y mi amigo le decía que no, tratando de darse valor para que no lo asustara aún más. En su cabeza solamente pensaba en Jesús y en muchas cosas de ese estilo para poder tratar de zafarse y por fin lo logró. Cuando pudo hablar le preguntó a este ente que qué tan viejo era. Esa cosa solamente le dijo que estaba antes de que se creara el mundo. Mi amigo aterrorizado y tomando valor le dijo: «Qué bonito tu gorro. ¿Quién te lo ha regalado?». La sombra le respondió que no estaba para bromas y le dijo que sería el último por esta noche. Mi amigo se intrigó y le preguntó que cómo por ahora, a lo que esa cosa le respondió: «Sí, por ahora ya sé que tu sobrina sigue siendo muy pequeña para pasar por esto». En ese instante fue cuando él tomó todo el coraje del mundo y se quitó el sombrero y se lo colocó. Mi amigo continuó retando a esa cosa hasta que por fin desapareció por completo. Ahí fue cuando despertó y su madre se encontraba a su lado, ya que estaba gritando cuando estaba sucediendo todo eso. Hasta el día de hoy han pasado 2 años, y afortunadamente no ha vuelto a ver al hombre del sombrero. Muchas gracias por escuchar estas historias.